Santiago, el capítulo 5, empezando en el primer versículo. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecido y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra en cada uno de nuestros corazones. Escuchando las noticias que vienen bombardeándonos a lo largo de todo este año, y especialmente en estos últimos meses, podríamos ser perdonados por pensar que Santiago tenía en cuenta nuestras circunstancias cuando escribió los primeros versículos de este capítulo, 3 de ellos que acabamos de leer. Fijaos en lo que dice. Vamos ahora, ricos. Vuestras ricas están podridas, vuestro oro y plata están enmohecidos. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Está claro que nuestro mundo no ha cambiado mucho de aquellos días, de aquellos momentos cuando Santiago, por la inspiración del Espíritu Santo, escribió estas líneas. Lo que ocurre hoy es algo que viene ocurriendo desde el comienzo del tiempo. ¿No es cierto que estamos cansados, y más que cansados, hartos de escuchar la palabra corrupción? La palabra que sale repitiéndose constantemente en las noticias de todos los días desde hace ya bastante tiempo. Vemos que toda nuestra sociedad está afectada en este sentido. Podría venir fácilmente en nuestras mentes aquellas palabras del profeta Isaías, hablando de los días en que él vivía, cuando, hablando de la corrupción, él describió el ser humano diciendo que desde la cabeza hasta los pies no hay más que corrupción. Y así es en nuestra sociedad. Vemos que no hay ningún partido político, de los mayores por lo menos, que no están afectados con la corrupción. Así es, no solo con respecto a los ricos, cuidado, también en cuanto a los pobres. Vemos que a todos los niveles, a todas las clases de nuestra sociedad, todo está caracterizada con esta palabra, la palabra corrupción. La raíz de este problema, de esta corrupción, es el amor al dinero. Cuidado. ¿Lo habéis escuchado lo que he dicho? No he dicho el dinero, porque el dinero no tiene nada de culpa en todo esto. Nunca lo ha tenido, nunca lo tendrá. Sino el amor al dinero. En otras palabras, la cosa va mucho más profundo. La cosa no es algo exterior, es algo que está dentro del mismo ser humano. Y eso es lo que Pablo está enfatizando cuando escribiendo a Timoteo. Le dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El corazón humano se pega al dinero, ama al dinero, vive para el dinero, anhela el dinero. Y esto por sus supuestos beneficios. Claro, habla con cualquiera del mundo
y empiezas a hablar negativamente de lo que es el tema del dinero y ellos te mirarán con ojos extraños. No van a entender cómo es que el dinero no sea algo bueno. Mira el poder que hay en el dinero, mira las riquezas, mira todos los beneficios que hay, la fama, la libertad, solución para todos los problemas y una larga etcétera. Por lo tanto, no hay manera de hacer entender el ser humano en su pecado, aceptar la enseñanza de la palabra del Señor. Su razonamiento siempre va a estar delante. Su razonamiento por encima de lo que enseña la Sagrada Escritura. Para el hombre su pecado es imposible que las riquezas traen dolores. Pero si es al contrario, ¿qué dices, hombre? Traer dolores y lo que quita dolores es tener dinero y más dinero que uno tiene, pues menos problemas, menos dolores en principio va a tener. Sin embargo, acabamos de leer lo que afirma la Escritura. Es justamente lo contrario. Yo tenía un pariente, estaba bastante conectado con él, teníamos muy buena amistad, y él tenía esta debilidad, amó mucho el dinero. De modo que cuando los demás miembros de la familia que son creyentes le citarían este versículo, el amor al dinero, los dolores que esto trae, él siempre respondía de la misma manera: dame muchos de estos dolores, dame muchos de esos dolores. Pues mira, en sus últimos días, porque murió con 50 y pocos años, tenía muchos de esos dolores. Y así es lo que el ser humano va aprendiendo cuando ya es demasiado tarde. Ahora bien, tengamos en cuenta el tema central de esta carta que estamos estudiando, la carta de Santiago, porque como estamos comprobando hay una gran variedad de temas y sería fácil desviarnos de lo que es el tema central y entonces pasando eso ya nos perdemos. Hay un hilo central que está conectando todos estos temas a lo largo de toda esta carta. ¿Y cuál es este tema? El tema es la fe cristiana. Pero la fe cristiana no en el sentido que se entiende entre el mundo, porque todo el mundo, por lo menos aquí en España, es cristiano. Me refiero a la fe bíblica. La fe que transforma un hijo de ira en un hijo de Dios. La fe que resultó en una nueva creación, en una nueva criatura. Eso es el tema central de toda esta epístola. Y lo vemos en cada una de sus secciones. Y hemos visto de que en esas secciones estamos siguiendo las divisiones naturales que encontramos aquí en los capítulos. Hemos notado, por ejemplo, que la fe es fundamental, capítulo 1, en cuanto a los conflictos de la vida. Eso es algo que caracteriza la vida, el ser humano. Y de una manera especial caracteriza el creyente, caracteriza a ti y a mí. ¿Cómo hemos de entender esos conflictos de la vida? Pues hay muchas opiniones, hay muchas teorías con respecto a esto, a todos niveles. Pero ¿cómo lo hemos de entender bíblicamente? Por la fe. Y si no estamos interpretando nuestros conflictos con la fe basado en la palabra de Dios, no hay forma de poder entender lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Lo mismo con respecto al capítulo 2, la conducta hacia otros, cómo hemos de conducirnos tratando a todos los demás. No siguiendo nuestro razonamiento, no conforme a nuestras propias opiniones. Otra vez es la fe, es central. En esta relación que tenemos los unos con los otros, la fe basada en la palabra de Dios.
Lo mismo con respecto al capítulo 3 en cuanto al control de la carne. El creyente está rodeado de muchos enemigos. El mundo siempre está pegando, siempre está llamando a nuestro puerto, siempre está haciendo su influencia. Pedro nos dice que el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién no es consciente de esta realidad cada día en su vida? Pero la raíz, lo que es peor para el creyente, es la carne. Este enemigo que llevamos dentro de nosotros mismos. ¿Cómo podemos ser más que vencedores? Que es lo que es el lema de la Escritura. ¿Cómo podemos ir venciendo todos esos enemigos? Y es sobre todo este enemigo de dentro de nosotros mismos, por la fe. Solo y exclusivamente por la fe, fe en la palabra de Dios. Lo mismo como hemos visto en el capítulo 4, tocando la consagración del carácter del creyente. Hay mucha confusión con respecto a lo que es la consagración, lo que es la santidad, lo que es esta vida del creyente, esta comunión entre el creyente y su Señor. Hay mucho misticismo, muchos errores en ese sentido, pero ¿cómo hemos de entender la verdadera consagración? ¿Cómo podemos saber que estamos andando en comunión con Dios, que nuestras vidas están siendo marcadas con la verdadera santidad, la santidad de Dios, brillando a través de nosotros? ¿Cómo lo vamos a saber? Por la fe. La fe basada en la palabra del Señor. Y eso es el hilo. Eso es la cuerda, digamos, que está a lo largo de toda esta carta. No importa dónde vamos, no importa el tema que estamos tratando, todo tiene que ser llevado y enfocado en este tema, en este asunto. Entenderlo por medio de la fe. Es lo mismo aquí en el capítulo 5. La fe, por lo tanto, es también fundamental para el comportamiento en general. Lo que ha de caracterizar toda la vida, todos los aspectos en su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de trabajar, cada detalle de lo que es su vida, su comportamiento en general, tiene que ser caracterizado por la fe. Por la fe. La fe basada en la palabra de Dios. La manera que una persona se comporta frente a las circunstancias de la vida indica claramente el estado verdadero de su corazón, el estado espiritual de su corazón. Y esta afirmación tiene mucho más peso todavía cuando tiene que ver con aquellos que profesan fe. Fe en el Señor Jesucristo. En otras palabras, la manera que yo nos conducimos frente a las tan variadas circunstancias de la vida nos hace saber lo que somos de verdad. Muestra hasta qué punto nuestra fe es válida. Nuestra fe es la auténtica. En la vida cotidiana hay un sinfín de tentaciones. Cada uno puede pensar en lo que está viviendo en este momento, las tantas tentaciones, los tantos problemas que nos rodean en este momento. Pero de todos esos peligros, de todas esas tentaciones, ninguno es más peligroso que el que está implicado con el dinero. Eso es el peligro número uno con respecto al creyente. Ya que, como hemos leído antes, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hemos de pensar en Proverbios en cuanto a poner guardia al corazón. Y aquí es donde hay que poner guardia especialmente en todas esas áreas donde de alguna manera el dinero está influyendo en nosotros. La manera que tratamos el dinero
La manera que usamos el dinero a menudo revela el estado espiritual del corazón. ¿Lo habéis cogido? La manera que tú piensas en el dinero, la manera que yo uso el dinero, a menudo, si no siempre, revela el estado espiritual de nuestro corazón. Y digo esto en la luz de aquella afirmación de nuestro Señor Jesucristo en su Sermón del Monte, cuando dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículos 19 al 21. Mateo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Subrayad ahora estas palabras. Porque donde esté vuestro tesoro, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si quieres saber, si yo quiero saber, en qué estado, verdaderamente, en qué estado espiritual está tu corazón, mi corazón, hemos de averiguar dónde está nuestro tesoro. El Señor Jesucristo sigue hablando sobre este tema en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 16, y en el versículo 11 dice esas palabras un poco extrañas. Dice, pues si en las riquezas injustos no fuisteis fieles, ¿quién os confiará el verdadero? Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Hemos de recordar que todos somos mayordomos en la casa de Dios, en la familia de Dios. Todos, sin excepción, somos mayordomos. En otras palabras, como mayordomos, si no somos fieles en cuanto a donde reina la injusticia y todo lo que gobierna la injusticia, que es el mundo en que estamos, todo lo que caracteriza este mundo, si no somos fieles como mayordomos de Dios en eso, ¿cómo nos va a fiar Dios cosas mayores con respecto a su reino? Con respecto a lo que es la iglesia, el testimonio del Evangelio. ¿Cómo nos va a dar el Señor mayores riquezas? Cuando Él nos habla de mayores riquezas, no está hablando de más riquezas materiales. Porque en el contexto de la Escritura, las mayores riquezas siempre tienen un énfasis espiritual. Así que las mayores riquezas, y para poder disfrutar de esas mayores riquezas que son espirituales, hemos de ser fieles mayordomos con respecto a las cosas menores en este mundo en que estamos viviendo. A continuación, en este mismo pasaje, el Señor resume su argumento en el versículo 13. Y dice, ningún siervo puede servir a dos señores. Esto es el asunto. Hay tantos que no saben esto, creyentes que intentan hacer las dos cosas, vivir con un pie en el mundo, otro pie, digamos, en la iglesia. Quieren servir a dos señores. Bueno, escuchad, ningún siervo, puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podáis servir a Dios y las riquezas. Y en el siguiente versículo leemos, y ahora el Señor pues está
aplicando o estamos viendo el resultado de esta enseñanza a la gente que le está escuchando. Dice, y oían también todas esas cosas los fariseos, y eran avaros, y se burlaban de él, se burlaban de su enseñanza, de esta enseñanza. Evidentemente el Señor estaba poniendo el dedo en una llaga en el corazón de ellos. Recordad, son fariseos. Eso quiere decir, son personas religiosas, son personas que se consideran altamente espirituales, pero ahora descubren, delante de la palabra de Dios, descubren la verdadera condición de su corazón, porque descubren dónde está su tesoro. Y no es precisamente el Señor, sino es otro Dios, Mamón, el Dios del dinero. Ahora bien, aquí en este pasaje que acabamos de leer, esos 3 primeros versículos del capítulo 5 de Santiago, Santiago aquí por la inspiración del Espíritu Santo está denuncia a los ricos que abusan sus riquezas. Y fijaos en primer lugar que su denuncia es inequívoca por la intención de su lección, por la lección que él está enseñando aquí en esto. Está más que claro que en este pasaje nuestro escritor habla principalmente a personas que profesen fe en el Señor Jesucristo sin poseer la realidad de esa fe en sus corazones. Digo, habla principalmente, no exclusivamente, y de eso hablaremos enseguida. Habla principalmente a estas personas. ¿Por qué? ¿Cómo es que Santiago está ahora cuestionando esta clase, este grupo de personas dentro de la membresía de esa iglesia que está escribiendo? Por su estilo de vida, por la manera que ellos viven, por lo que el mensaje que ellos están comunicando a través de lo que son, a través de su forma de vivir de cada día. Y lo vemos aquí por su forma de hablar. De hecho, tal es la forma de hablar aquí que hay algunos que cuestionan si aquí realmente Santiago está hablando a la iglesia. Piensan que el lenguaje aquí es tan fuerte que no puede ser nadie dentro de la iglesia. Tiene que estar pensando en el mundo. Esto es lo que caracteriza el mundo. Ese es el cuadro que vemos, que nos entristece cada día viendo esto con todos sus resultados. Cuando vemos la televisión, las noticias que vienen pues a las 3 de la tarde. Así que piensan, tiene que estar hablando ahora. No dentro de la iglesia, está hablando ahora fuera de la iglesia, en el mundo. Pero el contexto no permite esto. Si os fijáis en esta carta, Santiago viene hablando continuamente en segunda persona. En otras palabras, se está hablando con las personas a que está escribiendo. En esta carta ha sido en cada uno de los capítulos anteriores y sigue hablando aquí en esos versículos en segunda persona. Entonces está hablando de personas dentro de la iglesia, pero evidentemente a un grupo en particular, aquellos que eran esos sí ricos, pero habían profesado fe en el Señor Jesucristo, están dentro de la membresía de la iglesia, pero que no eran precisamente de Cristo. Santiago, igual que Cristo, está enfrentando a esas personas para hacerles ver dónde está verdaderamente su tesoro. No con el fin de condenarles, sino todo lo contrario. Con el fin de llamarles para que ellos, viendo en esto, vuelvan al Señor en arrepentimiento y buscar el verdadero tesoro, que es el Señor Jesucristo mismo.
No dice aquí cuando está hablando, pues, mira esa gente que está afuera, mira lo que ellos viven, cuidado con ellos porque pueden influir sobre nosotros. No, dice llorad vosotros. Y aullad por las miserias que os vendrán. Está hablando con aquellos que recibieron esta carta, aquellos que pertenecían a la membresía de estas iglesias, las cuales él está escribiendo. Son personas que profesan fe en Cristo como su Señor y Salvador. No obstante, tal es el estilo de vida de algunos que es muy claro que sus corazones no son convertidos al Señor. A estos en particular, Santiago escribe, aunque no exclusivamente. Porque si os fijáis aquí, él habla en segunda persona plural. Y en esas palabras no hace ninguna distinción, aunque está claro que él está concentrando, lo hemos visto en otros pasajes anteriormente en esa carta, está claro que está enfocando principalmente en esas personas, pero ahora en el lenguaje está implicado a todos. ¿Por qué? Si realmente la culpa está con algunos, ¿cómo es que está ahora acusando? ¿Cómo es que ahora está incluyendo a todos? Porque evidentemente y tristemente, esta influencia que estaba entre algunos había llegado a hacer su influencia entre toda la iglesia, incluso los auténticos creyentes. En todo esto, hermanos, yo creo que aquí hay una lección. Una lección vital, útil para todos nosotros aquí en esta mañana. ¿No es cierto que muchas veces cuando venimos a un pasaje como esto, y yo soy el primero en reconocerlo y confesarlo, que cuando venimos a un pasaje que eso, y hay otros en la palabra del Señor, pues pensamos aquí hay poco que aprender. No tiene que ver conmigo. Sobre todo cuando leemos la palabra ricos. Inmediatamente pensamos, no estamos en esta categoría. Así que, bueno, pues para no perder la costumbre, no vamos a saltar, vamos a leer los versículos, pero no prestamos mucho la atención hasta que después, donde hay otro pasaje que nos interesa mucho más, entonces sí, ya empezamos a enfocar, pero aquí no. Aquí no. Recordando, hermanos, que como nos recuerda la Escritura, toda la Escritura, este pasaje también es inspirado por Dios y útil, dice el Espíritu Santo, útil para nosotros. Creemos muchas veces que aquí no hay mensaje para nosotros. Y la verdad es que cuando yo estaba contemplando y pensando en este pasaje, digo, ¿qué aplicación voy a encontrar aquí? ¿Qué enseñanza con una aplicación real que podría servir para nuestra congregación? Estaba en un tiempo preocupado en cuanto a esto, hasta que aprendí esto. Pues precisamente para que nadie razone de esta manera. Santiago aquí está hablando en segunda persona plural. Vosotros, todos, ninguno, dejado fuera. Aunque su mensaje principalmente aplica más directamente a los que profesan fe y sin embargo sus acciones muestran que no poseen esta fe. El hecho que estas iglesias toleraban esta clase de cosas dentro de su iglesia. Y digo las iglesias porque en realidad aquí hay que enfocar los consejos de esas congregaciones que habían permitido todo eso quedarse allí dentro de la iglesia sin tratarlo, hasta qué punto que llega la iglesia a ser infectado o influido. Prácticamente no hay nadie que no sea influido con este espíritu de este otro Dios.
el Dios de las riquezas que había entrado dentro de esas congregaciones. Lo que ocurrió aquí es parecido a lo que ocurrió aquella vez cuando el Señor llamó a Moisés a subir al monte a recibir la ley de Dios. Dejó allí a Moisés y los ancianos para ser responsables en cuanto a la congregación del Señor. Y poco tiempo estaba fuera cuando algunos, evidentemente ricos, dentro de la congregación del Señor, que empezaron a pensar, bueno, como ellos estaban enfocados en una persona, en un hombre, necesitan un líder. Nunca habían tenido a Dios como su líder. Entonces vienen a Aarón, vienen a los ancianos y dicen, oye, que necesitamos a alguien aquí para guiarnos. Este no va a volver, así que traen sus riquezas. Y dice, oye, haznos un Dios. Y salió aquel becerro. Y empiezan a adorar. Todo el mundo contento, todo el mundo feliz. Todos cayendo delante de este Dios. Entonces, la lección de este pasaje de Santiago 5 advierte en cuanto al amor al dinero. Al mismo tiempo sirve para recordarnos que todo pasaje de la Escritura, todo pasaje, no hay ningún versículo que sobra en cuanto a lo que es el creyente. Todo tiene su utilidad, su necesidad en cuanto a escudriñar el corazón del creyente. Este es el asunto, ese es el propósito. Lejos de saltar este pasaje, venimos con nuestros corazones abiertos, sabiendo que es palabra de Dios, no para algunos, sino para todos, para mí, para ti. Para escudriñar nuestro corazón en la luz de lo que el Señor está denunciando aquí en este pasaje. Por lo tanto, en la luz de este pasaje, esas palabras que acabamos de leer, debemos todos escudriñar nuestros corazones. Y más, clamar con el salmista como si fueran nuestras propias palabras. Examíname, oh Dios. Yo puedo examinarme y no ver nada. Quedarme tranquilo. No, examíname tú, Señor. Conoce mi corazón. Y no solo que el Señor conozca mi corazón, sino que lo conozco yo. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿De qué manera? ¿Dónde están mis pensamientos? Y ve si hay en mí camino de perversidad. Alértame, Señor, llámame la atención, que esta denuncia tuya no vaya saltando, que no estoy pensando eso es para aquel o para el otro, sino, Señor, hazme ver cómo esto aplica a mí. Y guíame en el camino eterno. No hay forma de ser guiado si es que hay otros tesoros, si hay otros dioses que están controlando y gobernando. Estos otros dioses tienen que ser sacrificados, tienen que ser echados. Estos dioses de riquezas para poder caminar con el Señor en obediencia, como hemos cantado en esta mañana, en obediencia a la palabra del Señor. Esta denuncia inequívoca por la intención de la lección que tiene. En segundo lugar, su denuncia es también incomparable por la intensidad de su lenguaje. Cuando leemos la palabra del Señor, estamos a veces molestados. Hay pasajes donde pues saltan mensajes, palabras fuertes. Y a veces el Señor, como he dicho antes, pone el dedo a través de esos mensajes, pone el dedo en la llaga de nuestros corazones. Y nos duele. Pero de todos los pasajes del Nuevo Testamento,
no vais a encontrar un lenguaje más intenso, más fuerte que el que tenemos aquí. Santiago, y mejor dicho, el Espíritu Santo. Porque Santiago habla por la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo juzga. Tú dices, ¿no hemos de juzgar? Sí, hay situaciones donde hemos de juzgar, sobre todo cuando tiene que ver con nosotros mismos. El Espíritu Santo juzga y condena en todo este pasaje, de manera muy, pero muy fuerte, las riquezas de aquellos que profesan fe en Cristo. Sin embargo, lo que ellos hacen, la manera que ellos viven, muestran su verdadero Dios. No precisamente el Señor, sino el dinero. Antes de proceder, debemos dejar claro aquí una cosa, de que las riquezas en sí no son malas. Cuidado con esto. Porque con esa clase de pensamiento estamos echando inconscientemente la culpa a algo que no tienes y librándonos a nosotros mismos. Las riquezas no tienen nada mal en sí mismo. Todo lo contrario, son bendiciones del Señor. Las riquezas, bendiciones del Señor. Y si tenéis alguna duda de eso, vayáis al Antiguo Testamento. Lo que es céntrico en cuanto al culto a Dios en el Antiguo Testamento, que es primero el tabernáculo y luego el templo. Lo que caracterizaba el templo son las riquezas, el oro más puro. Todo lo que había dentro del templo hablaba de riquezas porque estaba simbolizando la gloria de su Creador, Dios mismo. ¿Cuántas veces a lo largo de la Escritura hablamos o leemos de cómo Dios iba bendiciendo tales individuos? Abraham, con muchas riquezas. Salomón, con muchísimas riquezas. Y tantos otros que están allí. Hermanos, la raíz del problema del dinero no es el dinero en sí, sino el corazón humano. Cuando el corazón es corrompido, y lo es por naturaleza, lo que es bendición del Señor, como por ejemplo el dinero, es torcido, usado, corrompido de tal manera que es usado para otro fin totalmente distinto de lo que Dios había planeado. Dios da este dinero para su gloria, para ser usado para su gloria. Pero cuando es empleado de otra forma, con el corazón corrompido, la gloria se quita de Dios y se pone en uno mismo. Por eso el lenguaje de Santiago aquí es tremendamente fuerte. Y como he dicho antes, recordad que no es Santiago, es el Espíritu Santo. Escuchad de nuevo lo que dice. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Qué mensaje tan terrible. Pero qué claridad. Literalmente dice, vosotros que abusáis las riquezas que el Señor os da, sabed esto, que a Él un día tendréis que rendir cuentas. Vemos estas corrupciones cada día. Nos damos cuenta de una cosa. Cuando son los pobres, casi siempre van a la cárcel. Hay justicia. Pero cuando son los ricos, como ellos tienen el poder y el dinero, pues si van a la cárcel es para muy poco tiempo y quedándose con sus riquezas lo que han robado. Pero dice Santiago, cuidado. Hay otra justicia muy diferente de la justicia que estamos acostumbrados. Un día vendrá esta verdadera justicia. Y todo el mundo entonces tendrán que rendir cuentas. Las palabras venid ahora,
Pueden ser traducidos, escuchad con atención porque lo que os digo ahora tiene una incalculable importancia. Entonces, hermanos, lo que está delante de nosotros en este pasaje, para nosotros también es tremendamente importante, y lo digo en la luz de Romanos 15, versículo 4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron. La cuestión ahora es, ¿qué son los ricos? ¿Qué piensas tú cuando lanzamos este programa? ¿Qué son los ricos? Pues esos que salen todos los días en la televisión, que les sobran dinero por todos lados, que tanto tienen que lo tienen que llevar pues a cuentas en otros países, a esconderlo. Lo que nos puede sorprender es que en la luz de la Escritura hay otra respuesta que nos va a sorprender. En la luz de la Escritura, ser rico es tener más de lo que necesitamos. Y digo esto en la luz de aquella exhortación que el Bautista dio a aquella gente que venía preguntando lo que tenían ellos que hacer porque ellos querían agradar a Dios. Y dice el Bautista, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, voy a leerlo otra vez. El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Dos túnicas, una sobra, es lo que está diciendo. Lo esencial es una túnica. Lo mismo como leemos ya me he perdido, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8. Así que, dice Pablo escribiendo a Timoteo, teniendo sustento, lo que nos sostiene, lo esencial para nuestro sustento, nada más. Teniendo sustento y abrigo, no abrigos, abrigo, estemos contentos con esto. Y hay otros muchos contextos donde podemos ver exactamente lo mismo. Todo lo que, más allá de lo que realmente necesitamos, nos hace ricos. Somos, prácticamente aquí todos somos ricos en ese sentido. Pero eso no quiere decir de que no hay categorías. Y en esta categoría no estamos denunciando ahora esas riquezas porque hemos visto que son dos don de Dios. Dios da esas riquezas y hay otros que tienen más que nosotros y gracias a Dios que Dios ha bendecido a mi hermano con más riqueza todavía para que él sea más útil todavía en el sentido material con respecto a ayudar a todos los demás. Pero aquí hay otra pregunta más importante. ¿Quiénes son estos ricos? ¿Quiénes son estos ricos con quien Santiago está hablando, el Espíritu Santo está dirigiéndose? Son aquellos que administran mal su mayordomía, abusando lo que el Señor les había dado para fines corruptos, para otros fines diferentes de lo que el Señor les estaba pidiendo. Por eso, hablando por la inspiración del Espíritu Santo, Santiago les denuncia. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad. Estas palabras, llorad y aullad, tienen en sí la idea de un lamento muy fuerte. No son meras lágrimas, un lamento muy fuerte. Es como cuando Pedro negó al Señor 3 veces, y el Señor se lo había dicho, pero él no quiso prestar atención, él confiaba más en sí mismo. Y cuando ya había negado al Señor por 3ª vez, y el gallo saltó,
Entonces, ¿qué dice? Salió de aquel lugar y lloró amargamente. Hizo un lamento que todo el mundo podía escuchar, lo mismo que leemos en el capítulo 11 de Juan, de la muerte de Lázaro. Leemos allí de todos haciendo el lamento hasta que se podía escuchar desde una gran distancia, lamentando lo que había pasado. No se trata de meras lágrimas, sino un lamento audible, muy exagerado, algo producido por una gran pena, aflicción de corazón. A esto se refiere Santiago, mandando a esas personas a llorar y a aullar. ¿Por qué? Por lo que les acerca, por las miserias que os vendrán. Esta palabra miserias, una palabra muy interesante. La palabra miseria en nuestra traducción la encontramos en muchos lugares de la Biblia, ¿verdad? Sin embargo, en el original esta palabra aparece solo 2 veces. Aquí y también en Romanos 3:16, quebranto y desventura, es la misma palabra, desventura, hay en sus caminos, en el camino de los que están sin el Señor. Significa vileza, desgracia. Lleva en sí la idea de muchísima aflicción, tormento. Esto es el destino de aquellos ricos que abusan estos dones que el Señor les había dado. Es fácil, como he dicho antes, leer este pasaje y no captar el verdadero terror que está destacado aquí. Y para apreciarlo, hay 2 pasajes que brevemente vamos a consultar. En Lucas 16, un pasaje muy conocido, donde leemos de 2 personajes reales. Uno tiene nombre, el otro no. Uno es Lázaro, el otro es el hombre rico. Ambos viven sus vidas a su manera, a su estilo de vida que corresponde a lo que son en la sociedad. Llega el momento que va a llegar para todo ser humano, la muerte. Lázaro ya está llevado a la presencia del Señor. No porque era pobre, sino por la gracia de Dios. El rico, por otro lado, leemos en el versículo 23, y en el Hades, esa palabra Hades, en el original tiene dos significados. Puede ser el lugar donde el cuerpo está enterrado. Y en cuanto a Lázaro, al hombre rico en este pasaje se hace referencia a este lugar donde fue enterrado. Pero también tiene referencia a lo que hay más allá de la tumba, y en este caso para aquellos que mueren sin el Señor. Porque nos dice, en este lugar Hades, evidentemente no es la tumba, alzó sus ojos, su cuerpo estaba allí, pero ahora estamos hablando de su alma. Alzó sus ojos estando en tormentos. En tormentos. Ya había llegado al final de su camino de riquezas. Se encuentra en las llamas del infierno siendo atormentado. En otras palabras, en este lugar donde ya no hay más misericordia. La ausencia de Dios en ese sentido. Y eso por toda la eternidad. Lo que principalmente llevó a este hombre a este lugar fue su amor a las riquezas. Es porque él corrompió las bendiciones que el Señor le había dado. En vez de usarle para la gloria del Señor, él tiene allí, como seguramente otros tantos, un hombre pobre que estaba necesitado. Él es enriquecido por Dios y según la ley de Dios que hemos leído parte de ello en esta mañana, eso tiene más responsabilidad de utilizar esas riquezas para el bien de los que no tienen tanto.
Y este hombre, pues pensando no en la gloria de Dios, en su propia gloria, promocionando a sí mismo en todo con sus riquezas, Dios no entra en ninguno de sus pensamientos, ni tampoco el cuidado que debía tener por este pobre que está ahí debajo de su mesa. Muere. Y ahora está finalmente en su destino, siendo atormentado. Sabiendo esto el mensaje de Santiago a estas personas que actúan de la misma manera es: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Cuántas veces leemos esta clase de advertencia en la Escritura? Y esto nos lleva al segundo pasaje, que es Lucas capítulo 6, versículo 24. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. 3 veces. Ay de vosotros. Ay de vosotros. Porque ellos piensan lo que tienen ahora, que están gozando fruto de esa riqueza que tienen. Pues mira, que lo disfruten, porque lo que viene después va a ser muy distinto. Lamentación y lágrimas. El apóstol Pedro, sabiendo lo que es el poder corrupto del amor al dinero, en aquella vez cuando estuvo allí sirviendo al Señor y poniendo las manos sobre aquellos que habían recibido al Señor para que ellos recibiesen el Espíritu Santo, un tal Simón el mago, observando todo eso, que también había hecho su profesión de fe, viene con su dinero y quiere comprar este don de Dios. Y Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Concluyendo, porque nuestro tiempo ha ido volando. El amor al dinero, la raíz de todos los problemas. Y esto es su destino. Este hombre rico es el símbolo, el cuadro de todos aquellos que van en el mismo camino, porque llevan las mismas características. Entonces no pensemos nosotros que esta exhortación es solo para aquellos que viven en mansiones, que tienen un montón de dinero en diferentes cuentas de banco, hasta en el extranjero, o que llevan coches de lujo. En la luz de lo que hemos aprendido en esta mañana, todos somos ricos. Todos somos ricos. Porque tenemos más de lo que necesitamos. Pero el verdadero asunto no es esto, sino qué es lo que hacemos. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? ¿Lo estamos usando para la gloria de Dios? ¿Qué actitud tenemos? Por ejemplo, aquellos que no tienen, que cuando vemos a esta gente pasando por la calle de basura a basura, buscándose la comida y poder enfrentar la vida del día siguiente, ¿qué pensamos de estas personas? ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué sentimos cuando contemplamos algo así? ¿Tenemos compasión de ellos o decimos pobre gente? Como si ellos estaban allí vagando porque no quieren hacer otra cosa. Nos esforzamos para ayudarles. ¿Estaríamos dispuestos a quedarnos con un abrigo para que ellos, necesitados, tuvieran simplemente para mantenerse calientes, ya que estamos entrando en el invierno?
¿Qué actitud tiene en cuanto a sus pobrezas espirituales? Nosotros tenemos mucha riqueza en ese sentido espiritual. ¿No diga la Escritura que estamos bendecidos con todas las bendiciones en Cristo Jesús? ¡Qué riqueza, qué cantidad de riquezas! Y hay un mundo allí fuera viviendo en pobreza, la pobreza de sus pecados. ¿Qué actitud, qué visión tenemos hacia a estas personas? Todas estas interrogaciones nos obligan a examinar nuestros corazones en la luz de este pasaje. En vez de saltarlo, tenemos que penetrarlo, tenemos que entenderlo, tenemos que aplicar sus lecciones para nosotros. Dejemos entonces, y con eso termino, dejemos que esas palabras hagan su eco. Ahora, en la tarde, mañana, cada día de nuestras vidas, hagan su eco en nuestros corazones. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Oremos al Señor. Padre, somos muy conscientes de lo solemne que es este tema y lejos de ser algo que podemos pasar ligeramente, vemos que es algo que nos toca muy de cerca. Porque somos bendecidos con riquezas y sabemos, Señor, que somos mayordomos, responsables delante de tus ojos. De hecho, un día tendremos que dar cuentas a ti por la manera que estamos empleando esas riquezas, esas cosas, por pocos que sean. Así que en esa diferencia realmente no hay diferencia entre el que es poco rico y el que es mucho rico, sino la actitud con que tenemos con respecto a esto. Señor, tenemos que reconocer y confesar en esta mañana que descubrimos dónde están ahora nuestros corazones. Por lo tanto, te pedimos que por tu Espíritu tengamos también la misma sinceridad con respecto a la corrección de lo que hay que corregir en nuestras vidas. Porque lo que deseamos, Señor, es tu gloria. Y tú no puedes ser glorificado a menos que estemos viviendo, usando bien todo lo que tú nos das. Aquellos entre nosotros pobres espiritualmente, Padre, ten misericordia de ellos. Hazles ver también los dones que tú les has dado en la vida, pero que lo que ellos necesitan saber es que están muertos en sus delitos y pecados. Pero sin embargo hay vida en abundancia en Cristo Jesús. Te lo suplicamos todo eso, dando las gracias en el nombre de Cristo. Amén.